Bien, nos acompaña en el día de hoy para finalizar, darle colofón al fin de semana, Alejandro Arredondo, economista, amigo nuestro, con quien vamos a hablar de temas de interés en el ámbito económico. ¿Cómo te sientes? Muy bien, y complacido de estar contigo en Mundo y con tu amable teleaudiencia que te sigue aquí en el diario. Así es. Mira, Alejandro. Sí. El año pasado fue un año difícil. Muy difícil, complicado, sí. Complicado, apenas creció la economía un 2.4%. Sin embargo, este año ha habido una recuperación. Eso es así, háblame de eso. ¿Qué ha pasado? Sí, realmente el año pasado fue un año complicado, el 2023, pero ya este año ya entra un proceso de recuperación. Los primeros 6 meses del año, tasa promedio de crecimiento de 5.1%, al mes de junio 6.2%, aunque ahora en el mes de julio, de acuerdo a las informaciones que ofrece el Banco Central, la autoridad monetaria, fue de 4.8%, que está 2 puntos porcentuales por debajo del crecimiento potencial de la economía dominicana, pero realmente hay un proceso de recuperación. El asunto está que en este año la tasa de interés ha sido una piedra en el zapato para quienes tienen préstamos hipotecarios, préstamos de consumo, que a pesar de que el Banco Central con su tasa de política monetaria desde 8.5 ha bajado a 8 y ahora recientemente en esta semana se redujo de 7 a 6.75, se adelantó a la posible reducción de la tasa de interés que se debe producir y ya Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, el Banco Central de Estados Unidos, anunció en el simposio económico de Jackson Hole en Wyoming, un importante simposio que se da todos los años, organizado por el Banco Central de Kansas City, de que se darían pasos para recortar la tasa de interés que históricamente se han mantenido altas, y se debe a situaciones de índole geopolítica, comerciales, y República Dominicana, como se encuentra dentro del ámbito del área de influencia de los Estados Unidos, se ha mantenido con esas tasas altas, primero para controlar la inflación que se ha logrado. En términos generales, no significa que los alimentos hayan bajado, sino que se ha controlado y está dentro del rango meta. También de que para reactivar el crecimiento que se estima, cierre este año 2024 en 5.1%. Yo entiendo que pueden cerrar en esa tasa de crecimiento, pero hay que incentivar ciertos sectores que dinamicen la economía dominicana, como por ejemplo el sector de la construcción. Bueno, mira, todos sabemos que ahora mismo, a pesar de que se bajaron 25 puntos básicos, sigue estando alta, 6.25 para la economía dominicana. Un adelanto, una política agresiva de parte del Banco Central, en el entendido de que la tasa de interés norteamericana también va a bajar y de que va a mantener esa política ya en los próximos años de ir disminuyendo la tasa de interés, y con eso también va a poder disminuir la tasa de interés el Banco Central. Yo tengo la percepción de que en los primeros 6 meses del año hubo un crecimiento, una recuperación económica como consecuencia de un incremento del gasto público del gobierno. Sí. Como consecuencia del proceso electoral, donde sí, que es normal. Enero, febrero, marzo, abril se gastó bastante. Sí, es normal. Fue alrededor de unos 70.000 millones. Eso implicó, por supuesto, un incremento del déficit. Sí. Me imagino que en la segunda parte el gobierno va a tratar de manejar el déficit, va a gastar menos. Entonces, lo que se visualiza en la economía norteamericana es que habrá una ralentización, a pesar de que se anuncia una disminución de la tasa de interés. Entonces, yo te pregunto, ¿podrá en el segundo semestre del año la economía dominicana tener un desempeño
de promedio de 5% que le permita tener a final de año un crecimiento de un 5%? Mira, eso que dices sobre el gasto, el incremento del gasto en el primer semestre de año, producto de la elección, el proceso electoral, es así, eso es normal que suceda. No se incrementó tanto como en otros años anteriores electorales, pero eso siempre sucede. Ahora, para este año, las proyecciones que hay, de acuerdo a todos los cálculos y de los organismos internacionales y el cálculo nuestro que monitoreamos, si es que se produce una reducción continua de la tasa de interés, vale decir, de la tasa de política monetaria de la Reserva Federal de los Estados Unidos, en 25, en 50, eso puede repercutir positivamente hacia la República Dominicana y va a tener un margen de maniobra porque va muy correlacionado esa tasa de interés con la dominicana y puede cerrar con un 5%. Yo esperaría darle un pronóstico más certero a que cuando entre septiembre o octubre, mes de octubre, porque ver cómo se daría esa reducción de la tasa de interés de la Reserva Federal, si es un 25, si es un 50. Si es de un 25, no creo que las autoridades monetarias se atrevan a seguir disminuyendo. A seguir disminuyendo. Ahora, si es un 50, eso sí puede hacer. Ahora, algo muy importante, y llama a la preocupación que en estos últimos meses se ha dado un proceso de aumento de la tasa de interés de los préstamos hipotecarios, préstamos de consumo. Sin embargo, una reducción de la tasa pasiva, o sea, la tasa que le otorgan, le ofrecen la entidad de intermediación financiera a los depositantes. Ellos han aumentado la tasa activa, pero han disminuido la pasiva. Sí, del banco. Sí, exacto. Y yo creo que la autoridad monetaria tiene que poner mucho asunto a ese fenómeno que se está dando. Si bien muestra de eso es esa reducción, ese mensaje que le envió la autoridad monetaria de bajar de 7 a 6.75 en la tasa de interés. Yo creo que esa parte que tiene que monitorear la autoridad monetaria de lo que están haciendo la entidad de intermediación financiera en la República Dominicana, no se puede estar dando. Porque está dando un mensaje. Y también cuando la tasa de cambio se mantiene relativamente estable, sube unos puntos, ha subido unos cuantos, pero yo creo que se debe más bien el aumento en la tasa de cambio, o sea, peso-dólar, se debe al mensaje que envió el Fondo Monetario Internacional en su revisión del artículo 4, cuando estuvo por acá, que dijo que la tasa de cambio había que flexibilizarla para no sea tan rígida, más competitiva. Sí. Pero fíjate una cosa, tú mencionaste ahorita, en la primera parte de tu intervención, que uno de los sectores que hay que impulsar para asegurar que la economía mantenga un crecimiento de acuerdo a su potencial de un 5%, sí, ese es el sector construcción. Y bueno, a pesar de que aparecen unos números que sorprendieron a todo el mundo de parte del Banco Central, pero el detalle es que tú acabas de decir, que era la pregunta que te iba a hacer antes, pero ya tú la referiste, bueno, que la tasa de interés hipotecario aumentó. Entonces, sí, claro, ¿cómo tú puedes estimular el crecimiento del sector construcción si tú estás castigando con una alta tasa de interés al sector hipotecario? Bueno, realmente una situación tanto difícil, pero se puede resolver. Tasa de interés para el sector agropecuario y para los promotores de la construcción, que va entre un 15 y un 18%, que es mucho. Yo creo que, y el Banco Central está en la disyuntiva de seguir bajando la tasa de interés, pero si sigue bajando, entonces los capitales que están aquí se pueden ir.
hacia los Estados Unidos, si es que Estados Unidos no baja y eso pone en peligro las reservas internacionales, no se puede inventar. Sí, aunque el Banco Central tiene bastantes reservas internacionales, el Fondo Monetario Internacional, la métrica que utiliza son 3 meses de importación, pero tiene 15.000 millones de dólares. Sí, pero se empieza a bajar y como está el tipo de cambio que se está incrementando, está en el 60, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Tener mucho cuidado con eso. Sí, sí. Y más cuando... Puede haber un desajuste de repente. Sí, y más... un mensaje equivocado. Sí, confuso. Sí, y más cuando ya para... en septiembre, octubre, se hacen las grandes compras de los comercios para las Navidades. Ok, el tiempo se nos agota, pero quiero preguntarte, ¿cómo tú ves la economía norteamericana en medio de toda esta situación de control de la inflación, las medidas que está anunciando Jeremy Powell, para al mismo tiempo una ralentización de la economía en un marco de un proceso electoral? ¿Cómo tuvo la situación y qué impacto podría tener eso en la República Dominicana? Bueno, la economía de Estados Unidos la veo en que una tasa de inflación que se mantiene por encima del rango meta. Nunca se había producido esto, que estuviera muy por encima. Posible que con la reducción de la tasa de interés, eso de alguna manera ayude a los demócratas, aunque la Reserva de Estados Unidos es un organismo independiente, pero le puede dar una ayuda. Yo creo que esto se va a estabilizar luego que pasen las elecciones. Es algo así, por lo que tú me dices, de que todavía sigue la presión inflacionaria, que ellos están en el dilema de qué proteger, si el control de la inflación o el crecimiento económico, y parece que se van a decantar por el crecimiento económico. Sí, además otro elemento, el mundo y los amigos que nos ven, es la tasa de desempleo que ha aumentado. Sí, entonces de alguna manera eso implica también menos empleo para los latinos y también para los dominicanos que trabajan allá. Y menos remesas, pero también menos demanda de bienes y servicios para la zona franca, y nuestras exportaciones tenderían a reducir. Menos turismo, claro, así es. Bueno, y eso también podría dificultar que la meta de crecimiento establecida se dé. Si la economía norteamericana disminuye, así mismo nos va a impactar. Y que tener un llamado a las autoridades, estar monitoreando la economía de Estados Unidos. Yo sé que lo hacen, pero reiterar que estén monitoreando la economía de Estados Unidos, porque pueda entrar en un proceso recesivo y ahí entonces se complica aún más la situación. Y como ya no tengo tiempo, así que solamente voy a hacer un comentario, pero entonces ahora mismo se le hace muy difícil al gobierno, o a través de la política monetaria o a través de la política fiscal, revertir la tendencia de decrecimiento, porque ahora mismo tiene anclado los dos factores, tanto el fiscal para no ampliar demasiado el déficit cuasi fiscal y con eso incrementar más el tema de la deuda, y tampoco puede flexibilizar mucho la política monetaria, así que hay un lío. Sí, sí. Alejandro. Pero todo tiene solución. Bueno. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana en Meridiano, ya con la presencia del general don Freddy Sandoval. Hasta entonces.